Si te dijeran que hay un lugar donde el tiempo no avanza, donde un mal antiguo guarda en las sombras, ¿te atreverías a escucharlo? Esta es la historia de un médico escéptico que, una fría noche de noviembre, descubrió que hay cosas que ni la ciencia puede explicar. Era una noche fría de noviembre cuando el doctor Alfonso Lledó, uno de los médicos más respetados en Madrid, llegó al pequeño pueblo de Pedraza, perdido en la vasta llanura de Castilla. La niebla espesa había descendido desde las colinas, envolviendo el pueblo en un manto gris, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. El aire estaba impregnado de un olor húmedo y viejo, como si las paredes de las casas, hechas de piedra, hubieran absorbido generaciones de secretos olvidados. La luna, apenas visible entre las nubes, proyectaba una luz apagada, incapaz de disipar la negrura que cubría las estrechas calles. Lledó, un hombre de ciencia, había sido llamado con urgencia por don Eusebio de la Torre, el patriarca de una de las familias más antiguas del pueblo, que había perdido gran parte de su fortuna pero mantenía aún una casa señorial en las afueras de Pedraza. La familia de la Torre había sido conocida en el pasado por sus vínculos con la iglesia local, pero ahora su nombre estaba marcado por el misterio. La hija menor de don Eusebio, Leonor, había caído en una extraña enfermedad tras una visita a la antigua cripta de la iglesia, un lugar que los habitantes del pueblo temían y evitaban. Cuando Lledó llegó a la mansión, el aire ya estaba cargado de una tensión palpable. Los criados no le miraban a los ojos, y el silencio en los pasillos era ensordecedor. Don Eusebio lo esperaba en el recibidor, de pie junto a la chimenea apagada. El anciano parecía estar al borde de la desesperación. Su rostro, pálido y demacrado, mostraba signos de insomnio y angustia, y sus ojos, hundidos en las cuencas, reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Doctor Lledó, dijo con voz temblorosa. Hace semanas que mi hija ha caído en este estado. No puedo entenderlo. Nadie puede. La ciencia, los médicos, nadie ha sabido explicar lo que le ocurre. El médico, confiado en su capacidad para resolver cualquier misterio, asintió con seriedad. Llévame a verla, don Eusebio. Haré todo lo posible. La alcoba de Leonor era tan fría como la casa misma, el aire pesado, casi imposible de respirar. Al entrar, Lledó pudo ver a la joven, tendida sobre la cama, su cuerpo inmóvil bajo las sábanas, con la piel tan pálida que parecía translúcida. Sus labios, secos y partidos, no se movían, y sus ojos, fijos en el techo, no parpadeaban. En un primer vistazo, parecía una enferma de gravedad, pero algo en la postura rígida de su cuerpo no coincidía con una simple enfermedad. Era como si estuviera atrapada en un sueño profundo o en una pesadilla. Don Eusebio se acercó a la cama con manos temblorosas. Hace una semana, Leonor comenzó a hablar en lenguas que no conocemos. Murmuraba palabras ininteligibles, y su cuerpo comenzó a convulsionar sin explicación. Lo peor de todo, doctor, es que su mirada, es como si ya no estuviera aquí, como si no fuera mi hija. Lledó, tratando de mantener la calma, se acercó y tomó la muñeca de la joven para verificar su pulso. Estaba helado, tan frío como el mármol. Su pulso está débil, pero no está muerto, murmuró para sí mismo, escéptico ante cualquier explicación sobrenatural. Decidió hablar con ella, convencido de que su trastorno era psicológico. Leonor, ¿me oyes? Soy el doctor Lledó, ¿puedes escucharme? En ese preciso momento, los ojos de la joven se movieron lentamente, pero no hacia el médico. En lugar de fijarse en él, su mirada se desplazó hacia la puerta, como si estuviera observando algo invisible. Y entonces, sin previo aviso, su boca se abrió y un grito espantoso y gutural salió de su garganta, un sonido que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Él viene, él está aquí, gritó con una voz que no era la de Leonor. Era profunda, resonante, cargada de un tono cavernoso que heló la sangre de los presentes. El candil que iluminaba la habitación titiló, y de repente, la llama se apagó. La oscuridad se cernió sobre ellos, tan densa que parecía materializarse en un espesor palpable. Lledó, sobresaltado, dio un paso atrás, pero el aire se volvió pesado, como si algo invisible lo estuviera presionando. Una presencia maligna parecía envolver la habitación, y el doctor sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Leonor comenzó a levantarse lentamente de la cama, moviéndose de una manera antinatural. Su cuerpo no reaccionaba como el de una persona enferma, sino como si algo, o alguien, lo controlara desde adentro. Cuando el doctor intentó sujetarla,
Un golpe de fuerza sobrehumana lo lanzó contra la pared con tal violencia que quedó aturdido, incapaz de moverse por un momento. Y entonces la vio. Era una sonrisa, sí, pero no de Leonor. Era la sonrisa de una figura oscura que reflejaba en sus ojos, una entidad espectral que se manifestaba a través de ella. La joven había dejado de ser ella misma, su cuerpo parecía ser el vehículo de algo mucho más antiguo, más maligno. La voz de Leonor, ahora transformada, resonó de nuevo, pero no era humana. Lo que ha sido perturbado no descansará jamás, dijo con una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. El doctor, pálido y tembloroso, intentó realizar una evaluación clínica, pero no pudo. Leonor ya no tenía pulso, y su respiración era un susurro que se desvanecía en la nada. La atmósfera era tan densa que no podía pensar con claridad, y la misma casa parecía estar viva, crujía bajo una presión invisible. El viento comenzaba a golpear las ventanas con furia, y las luces de las velas titilaban como si estuvieran siendo succionadas por la oscuridad que llenaba la habitación. Desesperado, Lledó recordó las palabras del anciano párroco que lo había recibido en la iglesia esa mañana. Algunas puertas, doctor, jamás deben abrirse, le había advertido. En ese momento, comprendió que lo que había sucedido no era una enfermedad, ni un trastorno psicológico. Lo que habitaba a Leonor era algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando durante siglos, enterrado en las profundidades de la cripta. La casa, como si hubiera cobrado vida, comenzó a crujir y a estremecerse. Las paredes parecían querer cerrarse sobre él. Lledó, paralizado por el terror, corrió por los pasillos oscuros, buscando una salida, pero no podía escapar de la sombra que lo seguía. El sonido de una risa demencial retumbaba en su mente, y el último eco de la joven resonó en cada rincón: él viene, él está aquí. Finalmente, al salir por la puerta, Lledó vio algo que jamás olvidaría. Una figura oscura, alta y esquelética, se encontraba en el umbral de la alcoba, observándolo con una mirada vacía, su presencia palpable incluso en la distancia. El doctor no pudo más. Sin mirar atrás, huyó de Pedraza, dejando atrás el misterio y el mal que había despertado. Años después, al revisar antiguos documentos parroquiales en su consulta, Lledó encontró un relato que describía a una joven que había entrado en la cripta y había sido poseída por una entidad demoníaca, que había permanecido dormida durante siglos. El horror que había presenciado no era una enfermedad ni un delirio, sino la manifestación de un mal antiguo, un mal que nunca se había ido. Desde entonces, cada noche, en sus sueños más oscuros, la voz de Leonor lo atormentaba, susurrándole desde las profundidades del abismo: él viene, él está aquí.